Vamos a transitar estos últimos minutos presentando, sí, hoy a una candidata. Se trata nada más y nada menos que de Violeta Gil, que la conocemos por los medios de comunicación y obviamente es una mujer militante de lo que es la política obrera. ¿Qué tal, Violeta? Buenas noches, ¿Cómo estás, bienvenida. Mónica? Gracias por estar acá. Gracias la invitación. Bueno, decía yo fuera de el aire que la verdad es una pena que el Partido Obrero, Política Obrera o como se llame, se haya dividido hace algún tiempo y no hayan podido encauzarse para lograr un objetivo común y al menos tener alguna representación, ¿no? Bueno, mira, si empezamos por ese lado, me parece que vale ya la pena después de 5, casi 6 años no fue una división, y vale destacar, fue una expulsión masiva. Desde la Dirección Nacional del Partido Obrero consideraron que no había posibilidades de establecer debates internos. Una fracción de por lo menos 1.300 compañeros en todo el país, con Jorge Altamira, además fundador del Partido Obrero en la década del 60, señalábamos que la Dirección Nacional del Partido estaba desenvolviendo una posición cada vez de mayor asimilación al Estado. Es decir, la construcción de una herramienta política de los trabajadores y no solo un instrumento electoral, se estaba empezando a desdibujar. Abortaron ese debate y nos expulsaron. Política Obrera hoy es la expresión de una tradición histórica que es la del Partido Obrero, que es indudablemente defender un polo político que represente y que encarne en los trabajadores, más necesario en este momento que nunca, un programa que hace a los intereses de los que vivimos de nuestro trabajo, cuando la Argentina, después de un ajuste brutal por parte de Milei de 2 años, está camino a una nueva bancarrota. En ese escenario, los trabajadores necesitamos indudablemente defender un planteo político, un programa propio, y hoy el Partido Obrero, completamente disuelto detrás del Frente de Izquierda, ha quedado embretado en las redes del kirchnerismo. Pero nadie puede negar que el Partido Obrero tiene una defensa hasta en la calle por los trabajadores. Y en el campo de la lucha nosotros lucharemos en conjunto con absolutamente todos los que consideren que hay que defender una causa común, y eso lo demostramos todos los días. Sin embargo, mira, en el Congreso de la Nación, en donde ellos tienen representación, el Frente de Izquierda de hecho la tiene, hoy en día han quedado integrando una comisión, es una comisión, es un interbloque, con diputados del kirchnerismo. Pero eso no ocurre en Salta. A propósito, no, pero somos fuerzas nacionales. Y lo que se expone a nivel nacional es indudablemente lo que también ocurre en Salta, en donde el problema de la autoproclamación de los dirigentes, de la fuerza política que fuere, indudablemente es un rechazo, es decir, genera un rechazo entre los trabajadores. Una corriente política que considere y que le dice a los trabajadores que es la única capaz de enfrentarlo, pero ha fracasado porque los trabajadores no consideran que vaya por ahí, indudablemente es una fuerza política que no aporta. Recién comentábamos también, el gobierno de la provincia de Salta se autoproclama la representación de los salteños, ¿no? Lleva un nombre de frente que es Todos por Salta, o todos, Salta por todos. Es decir, se ha ido cambiando los nombres, indudablemente porque trata de encubrir en realidad su naturaleza política, que es la que históricamente ha primado en la provincia de Salta, y en este caso Sáenz representa los intereses de un puñado de salteños, y no de la masa de los trabajadores en Salta, que recién con tu invitado anterior era incapaz de señalar y reconocer que en Salta el 50% de los trabajadores está en negro, es decir, es informal, que solo en los últimos 2 años hemos perdido 12.700 puestos de trabajo formales en Salta, es decir, que ni se cuentan los trabajadores precarizados, que cuando ellos hablan de la producción y de desarrollar el empleo y demás, no le dicen a los trabajadores que el empleo que ellos quieren generar es basura, porque es monotributismo, es no respetar convenios colectivos de trabajo, que es lo que le pasa hoy a los trabajadores mineros que están en la puna, en donde además hay un tendal de despidos. Entonces, esto es lo que tenemos que discutir los trabajadores, cómo defendemos los puestos de trabajo,
cómo defendemos que se respeten los convenios colectivos, que se garantice un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, sobre la base de determinar cuáles son las verdaderas ganancias que tienen las empresas que vienen a nuestra provincia, que explotan los recursos naturales, que además lo hacen de forma gratuita, porque ¿quién les construye las rutas? ¿Quién les pone la luz? ¿Quién les lleva el gas? ¿Quién les pone el agua? La provincia y fundamentalmente los salteños, porque Sáenz toma deuda y ¿quién la va a pagar a la deuda? La vamos a pagar los trabajadores con la confiscación de nuestros salarios. Hoy están cobrando los docentes en la provincia de Salta y quiero denunciar que están recibiendo una vez más descuentos por haber hecho paro. Por haber hecho paro, el gobierno utiliza una figura que es ilegal, que es la falta injustificada. Desde ya, que le quede claro a la población que los docentes no faltan de forma injustificada a las aulas, sino que hacen paro en contra de la miseria salarial que les ofrece el gobierno de la provincia de Salta. Salarios que están por debajo de la pobreza. ¿Usted dice que el día no trabajado, día no pagado es ilegal? Por supuesto, indudablemente, porque los trabajadores en la Argentina hemos conquistado algo que se llama derecho a huelga. Sin embargo, ¿se acuerda de esos trabajadores que estuvieron por meses y meses después de pandemia tomando la Plaza 9 de Julio? Fueron despedidos y la justicia avaló, digamos, el despido. Hay decenas de docentes que fueron cesanteados que no tienen ni siquiera 10 faltas, que es lo que el Ministerio de Educación considera propio o, digamos, necesario a la hora de abrir los sumarios que después el Ministerio abrió. ¿Eso hay está una irregularidad, por Violeta supuesto. Gil? Esto los docentes lo están denunciando y te quiero dejar en claro que los consejos deliberantes hoy de Aguaray, de Mosconi, de Embarcación y de otras localidades en el norte se han pronunciado por la reincorporación de estos docentes. ¿Y hay de cuántos docentes cesanteados, estamos hablando? Son 117 los docentes cesanteados. Pero muchos tuvieron meses sin ir a trabajar, más hoy que válida la cesantía. Hoy el problema no es discutir eso, sino discutir que el gobierno de la provincia de Salta quiere generar un cuadro de terror entre la docencia, insisto, con descuentos que son ilegales, armando causas, armando cesantías, para que la docencia, que recibe una miseria de salario, mientras el gobierno exime del pago de impuestos a las mineras, a los grupos agroexportadores, es decir, vacía las arcas del Estado, pero confisca a los trabajadores en su salario, no reclamen. No, mira, desde Política Obrera defendemos un derecho fundamental que hemos ganado los trabajadores, que es nuestro derecho a rebelarnos contra un gobierno que nos quiere hambriar. Ahora, ustedes plantean una defensa bastante firme y consecuente en el tiempo con respecto a la clase obrera. ¿Ustedes por qué creen que cuando van a las urnas no tienen el apoyo de la gente? Mira, fundamentalmente porque el proceso electoral, tal y como está planteado hoy, es una trampa, es un mecanismo de estafa. Pero la gente va y vota libremente. No, fíjate vos que según los últimos datos y las elecciones que hemos tenido en el mes de mayo, son cada vez menos o más los trabajadores que no van a votar. Es decir, que hay un quiebre y hay un fracaso. Pero eso es por voluntad propia. Del proceso político, del sistema democrático tal y como está planteado hoy en día. A pesar de que tenemos el voto obligatorio, la gente no va a votar. Sí, fundamentalmente. Porque hay un descreimiento de la clase política. Absolutamente. Y bien ganado está ese descreimiento. Mirá qué polémico lo que te estoy diciendo, porque ese descreimiento es justamente la expresión de que hay un sector muy amplio de la población que se da cuenta que le están estafando. Que cuando le dicen todos por Salta... Pero sin embargo no apuestan a la propuesta que ustedes hacen. Indudablemente. Que a lo mejor sería muy atractiva. Y te puedo asegurar que el problema fundamental que nosotros tenemos en primer lugar es que los trabajadores nos conozcan. Porque lo más probable es que no conozcan nuestras posiciones, no conozcan nuestros planteos y fundamentalmente no conozcan que existe la posibilidad de abrir un camino, un rumbo, una alternativa que no es de ninguna manera Milei, que nos está llevando a la bancarrota. Sin embargo, la y que tampoco es Fuerza Patria. Sin embargo, ustedes siempre están en terreno. ¿Cómo el trabajador no los va a conocer y los va a reconocer? Cosa que ustedes hacen durante todo el año con un montón de luchas que se dan en la calle, se dan en las empresas, se dan a veces hasta desconocidas por nosotros mismos. Y sin embargo, quienes son funcionarios a veces no tienen ese conocimiento. Bueno, fíjate, hay una distorsión ahí que ustedes la logran realmente ver a esa situación. Mira, y es la distorsión del proceso electoral. Nosotros cuando intervenimos en las acciones de lucha o cuando hay reclamos, los trabajadores actuamos colectivamente.
porque tenemos un interés común, la defensa del salario, la defensa de los puestos de trabajo. Sin embargo, cuando vamos a las elecciones, cuando vamos a votar, parece ser que vamos individualmente, vamos como individuos. Entonces nos atomizamos de nuevo. Bueno, ojo, ahí hay un interés. Bueno, pero en las elecciones de octubre se dio un fenómeno, Violeta, que vos como periodista lo debes ver muy claro. Cuando todos creíamos que el voto electrónico... De mayo. De mayo, que el voto electrónico era por las caritas, ganó un sello con gente desconocida. No, indudablemente, y eso pasó también en el 2023, no te quepa la menor duda. Ahora, el problema es si los trabajadores que intervenimos en los escenarios de lucha, que nos organizamos con nuestros compañeros de trabajo para defender una reivindicación en sí, intervenimos en el proceso electoral como lo hacemos en las luchas, es decir, colectivamente, lo hacemos como clase. Eso por un lado, y es fundamental. Por otro lado, los compañeros y compañeras de política obrera somos todos trabajadores, además, al punto tal que en el marco de una campaña electoral como la que tenemos de frente, que además son 2 meses de campaña electoral, yo tengo licencia de mi trabajo la última semana, con lo cual incluso la posibilidad de recorrer la provincia, de llegar a los distintos lugares de trabajo y demás para que los trabajadores palpen nuestros planteos, es más limitado. Fíjate vos qué diferente para aquellos que son funcionarios del Estado provincial y que recorren la provincia con los recursos del Estado provincial, qué desigualdad que hay con los que somos trabajadores y también peleamos por pugnar en este proceso electoral. El panorama es muy claro, indudablemente, para los trabajadores. Ahora, a esa gran masa que no fue a votar en mayo, que considera que la política que está desenvolviendo Milei ciertamente nos lleva a la ruina y no quieren volver al pasado con el peronismo, que es responsable de que los últimos 2 años haya gobernado Milei, le llamamos la atención de que podemos dar vuelta a la tortilla a los trabajadores. Y si ese 40% interviene en las elecciones votando a política obrera, a un programa que defienda los intereses de los que vivimos de nuestro trabajo, indudablemente cambiamos el rumbo del país. ¿La lista de ustedes cómo se conforma? En mi caso soy candidata al Senado y me acompaña Nahuel Riquelme, que es docente del Departamento San Martín. Y en el caso de la Diputación Nacional, Julio Quintana es nuestro compañero en primer término. De hecho, él en este momento está viajando a Orán, mañana va a estar allí en diversas actividades, con Georgía Romero, que es también docente del Departamento de Orán, que es candidata a diputada en segundo término. Bueno, Violeta, el mayor de los éxitos en esta doble actividad que tenés como periodista y también en esta militancia ardua que haces hace muchísimos años. Muchísimas gracias a vos, la posibilidad y esta invitación que nos da la posibilidad de que los trabajadores nos escuchen. Por favor. Gracias. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles la atención que nos han prestado en este día de miércoles. Será hasta la próxima semana.